товарищ Сталин, вы ушли от нас. Нет слов сказать, как тяжко мы страдаем. Вы были с нами в войнах и походах. Наш самоотверженный труд будет лучшим памятником нашему любимому вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину. El 5 de marzo de 1953 murió Joseph Stalin. Luego de 30 años en el poder de la Unión Soviética, su régimen llegó a su fin. El informe oficial anuncia que la causa de su muerte fue de manera natural. ¿Pero es esto así? Inmediatamente después de su fallecimiento comenzó una sangrienta lucha por el trono que terminaría cobrándose más víctimas fatales. Para algunos esta era una forma de silenciar a los testigos de una conspiración que había logrado su cometido: asesinar al infame dictador ruso. Muchos nombres fueron señalados como los culpables, todos correspondientes a las mayores figuras de la nación en ese momento. ¿Eran ciertas estas acusaciones? ¿O, como era habitual para este gobierno, estaban basadas en mentiras? Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, intentaremos descubrir toda la verdad sobre la extraña muerte de Stalin. Ya en el comienzo de la década de 1950, la salud del dictador ruso pendía de un hilo. Su forma desaforada de fumar había resultado en aterosclerosis e incluso llegó a sufrir ataques cardíacos poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero debido a su paranoia extrema, ni siquiera sus médicos personales se atrevían a darle un diagnóstico certero. Incluso encarceló a uno de ellos cuando le sugirió que quizás debería retirarse del poder para mejorar su bienestar. Esta situación alcanzó su límite en septiembre de 1952, cuando, bajo órdenes de Stalin, decenas de doctores fueron arrestados bajo los cargos de conspiración. Según el líder soviético, estaban buscando acabar no solo con él, sino con numerosas figuras importantes del Kremlin. Muchos de estos profesionales eran de origen judío y se cree que el complot de los médicos, como se conoció a este evento, fue la culminación de su campaña antisemita. El dictador sostenía que estaban trabajando junto a agentes norteamericanos para derrocar al comunismo. Si bien no había ninguna prueba, la historia ya había demostrado que Stalin y sus partidarios no las necesitaban. It was Stalin's way of not just settling scores with Jews, but preparing the way for a much wider purge that was in the offing. Las purgas habían sido y eran moneda corriente en su régimen. Millones de soviéticos fueron deportados o asesinados, acusados de sabotear a la nación o de conspirar para acarrear su destrucción. Así fue como Stalin llegó al poder, consolidándose en la posición de líder en la década de 1930. Las persecuciones llegaron a su punto más brutal en el período de 1936 a 1938. Gracias a esta gran purga, como se la denominó, el dictador había conseguido eliminar a casi todos sus rivales políticos, quedando solo su figura al frente de la Unión Soviética. De igual forma, fueron encarcelados o ejecutados cientos de miles de científicos, profesores, escritores y artistas. Minorías consideradas como problemáticas, por ejemplo ucranianos, kazajos, chechenos y muchas otras, se vieron deportadas masivamente y sus bienes apropiados. Incluso campesinos sin ninguna afiliación política terminaron siendo enviados a los gulags, los campos de trabajo forzados soviéticos, o directamente asesinados. Se estima que un mínimo de 2 millones de personas perdieron la vida en este período y casi un mismo número fue enviado a prisión con cargos falsos.
El organismo que Stalin utilizó para llevar adelante esta campaña de represión fue principalmente la NKVD, o el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. No solo funcionaba como Ministerio del Interior, sino también como la policía secreta soviética. Sus filas estaban formadas por los agentes más sanguinarios y leales al jerarca ruso, a quien los líderes de la organización a veces superaban en términos de crueldad. Durante la Gran Purga se encontraba en el mando de la NKVD Nikolai Yezhov. Fue tal su brutalidad en este puesto que al período más crudo de la represión se lo conoce también como Yezhovshchina o período de Yezhov. Desde 1937, Yezhov fusila a una media de 1000 personas al día. Golpead y exterminad a discreción. Más vale pasarse de la raya que quedarse corto. Pero la matanza se estaba yendo de las manos de los cabecillas soviéticos. Frente al temor de un levantamiento masivo de su pueblo, Stalin denunció las acciones cometidas por la NKVD, las cuales él mismo había ordenado, y acusó a Yezhov de ser un espía extranjero. Siendo ahora víctima de sus propios métodos, fue arrestado y fusilado en 1940. Uno de sus lugartenientes, llamado Lavrenti Beria, tomó su puesto. Fue él quien se encontraba al mando de la policía secreta durante los últimos años de Stalin. El 28 de febrero de 1953, la cúpula soviética se había juntado en la residencia personal de su líder. Entre los invitados se encontraba Beria, Nikita Khrushchev y Georgi Melenkov. Estos dos últimos estaban ganando poder rápidamente y parecían los principales candidatos en reemplazar a Stalin tras su muerte. El motivo de la reunión no había sido tratar asuntos de Estado, sino disfrutar de una noche de alcohol y películas. Aproximadamente a las 4 de la madrugada del día siguiente, los invitados dejaron al jerarca a solas. Antes de irse a dormir, les ordenó a sus guardias y criados que no debían entrar a su cuarto hasta escuchar que estuviera despierto. Por supuesto, nadie se atrevería a contradecir su palabra, pero este pequeño detalle pudo haber sido el que le terminó costando la vida. Las horas pasaban y el personal seguía sin percibir sonidos puertas adentro. Los empleados se extrañaron, pero temían las represalias de desobedecer a su jefe, por lo que continuaron sin entrar a la habitación. Recién cerca de las 11 de la noche, el ama de llaves tomó el coraje necesario para chequear el estado del dictador. Lo encontró sobre el piso aún con el pijama. Estaba inconsciente y no respondió a sus intentos de despertarlo. De inmediato los guardias se comunicaron con los presentes la noche anterior, pero los médicos visitaron el cuarto de Stalin recién a la mañana del 2 de marzo. Lo encontraron paralizado en un brazo y una pierna y sin la capacidad de hablar. Claramente el diagnóstico no era positivo. Había sufrido un accidente cerebrovascular debido a su alta presión sanguínea, producto de sus hábitos insanos. Los médicos informaron que nada se podía hacer. De todas formas, la agonía de Stalin continuó por días. A pesar de los intentos de los doctores para mejorar sus condiciones, llegando incluso a aplicar sanguijuelas para disminuir su presión, el jerarca no despertaba. La única vez que lo hizo, según los testigos, miró fulminantemente a todos los que estaban reunidos en torno a él, con ira y miedo. Finalmente, la noche del 5 de marzo, a sus 74 años, y luego de 3 décadas en el poder, Joseph Stalin murió. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.
Al día siguiente se realizó un masivo funeral que se extendió por 3 jornadas. Beria, Khrushchev y Malenkov realizaron discursos frente a los miles de ciudadanos reunidos, resaltando sus hazañas. Cómo logró llevar a la Unión Soviética del caos de la guerra civil a la gloria y cómo pudo defender el territorio frente a la desalmada invasión nazi. Por supuesto, no se mencionaron las purgas ni las persecuciones. Producto de la enorme cantidad de gente reunida, muchos fueron aplastados hasta su muerte. El número de fallecidos varía entre cientos a miles según las fuentes. La figura de Stalin seguía cobrándose víctimas incluso desde el más allá. La autopsia oficial realizada por el cuerpo médico del Kremlin certificó lo que dijeron los doctores en sus informes. La salud del líder ruso, que venía cayendo en picada, terminó por tocar fondo y su cuerpo no pudo resistir. Pero no pasó mucho tiempo hasta que teorías más siniestras comenzaron a circular. Se decía que no habían sido causas naturales las que le provocaron la muerte. El cadáver de Stalin no se había terminado de enfriar cuando comenzaron las peleas internas para ver quién se haría con el poder de la Unión Soviética. Los 3 hombres ya mencionados eran las figuras más importantes, y si bien inicialmente intentaron dividir el gobierno, se dieron cuenta de que esto no funcionaría. Tan rápido como se habían aliado, comenzaron a conspirar contra el otro. Beria cayó primero. Fue detenido, culpado de utilizar a la NKVD para llevar a cabo masivas campañas de represión, y sin ni siquiera ser sometido a juicio, fue condenado a muerte y fusilado. De esta forma terminó corriendo el mismo destino que su predecesor en la policía secreta. When Beria finally realized what was happening and plaintively appealed to his old friend Malenkov to speak for him, Malenkov silently hung his head and pressed a button on his desk. This was an arranged signal to Marshal Georgy Zhukov and a group of armed officers in a nearby room, who burst in and arrested Beria. Malenkov y Khrushchev comenzaron luego sus campañas de desprestigio, atacando uno al otro. Pero el carisma de este último hizo que se alce con la victoria final. En este caso, el perdedor no fue ejecutado ni encarcelado, sino simplemente despedido. El nuevo mandatario soviético empezó inmediatamente el proceso de desestalinización. Entre sus medidas más importantes, cesaron las persecuciones políticas y se le ofreció amnistía a cientos de miles de personas. Así, los gulags perdieron casi a la mitad de sus detenidos. Además, los doctores que habían sido apresados por la paranoia de Stalin fueron liberados y la supuesta purga del pueblo judío ideada por el dictador no se inició nunca. Principalmente Khrushchev expuso el culto a la personalidad que se había generado en torno a su predecesor y lo denunció en cada ocasión que pudo. Intentó formar lazos más amistosos con los poderes de Occidente, pero no tuvo el éxito buscado, probablemente debido a su ideología duramente criticada. De todas formas, este rápido abandono a la figura de Stalin dio pie a que se comience a hablar de que el nuevo mandatario estuvo involucrado en su caída, quizás acelerando su muerte. Pero la mayoría que sostiene esta teoría argumenta que no actuó solo. Según ellos, Beria y Malenkov también estuvieron involucrados. No deja de ser sospechoso que pasaron muchas horas desde que fueron notificados de la recaída de Stalin hasta que llamaron a sus médicos. Acorde al testimonio de un guardia, al ver al dictador, el entonces jefe de la NKVD lo regañó por causar un pánico innecesario y dijo que solo estaba durmiendo. Cuando permitieron que los doctores atendieran al jerarca, ya era demasiado tarde. De esa forma, interfiriendo en su tratamiento, allanaron el camino para que el mandamás de Moscú tomara su último aliento unos días más tarde. Pero si bien se puede argumentar que los 3 actuaron a sabiendas, es igual de probable que simplemente hayan sido guiados por el miedo. Stalin poseía un temperamento paranoico que lo llevaba a traicionar a su entorno más cercano siguiendo sus impulsos, como ya hemos mencionado, lo que en general llevaba a encarcelamiento o muerte. Todo el alto mando soviético era conocedor de este hecho,
y constantemente se les reforzaba para mantenerlos bajo control. Tal vez por ese motivo ninguno de los presentes ese fatídico día haya querido ser el primero en desobedecer las órdenes del dictador de no molestarlo. Incluso pudieron haber llegado a pensar que de llamar a los doctores, Stalin consideraría que lo estaban tomando por incompetente y que quisieran bajarlo del poder. Otra razón que se cita está relacionada al mencionado complot de los médicos. Como se dijo, esa supuesta conspiración servía de excusa para acusar a los judíos y a los estadounidenses de intentar socavar el régimen soviético. Según algunas fuentes, el líder ruso quería utilizar estas razones para iniciar una guerra con sus rivales norteamericanos. Para impedirlo, sus fieles seguidores se vieron obligados a acabar con su vida y resguardar a la nación de un conflicto que acabaría con millones. Al menos, eso insinúa una de estas teorías. Lavrenti Beria, Georgy Malenkov, and Nikita Khrushchev, although not driven by such intimate grievances as Molotov, were deeply aware of Stalin's failing health and the power vacuum his demise would create. Each harbored ambitions of succeeding Stalin and recognized the danger they faced from Stalin's notorious and unpredictable paranoia. Their positions of influence within the Soviet hierarchy were perpetually at risk as long as Stalin was alive, providing a potential motive for wanting to hasten his end. De todas formas, si bien no se puede dudar que los tres tenían quejas contra la personalidad y el comportamiento de su líder, no existen pruebas veraces de que hayan conspirado en su contra. Sin embargo, es más difícil contradecir la teoría de que Lavrenti Beria sí tuvo algo que ver con su fallecimiento. Hay muchas fuentes de variada confianza que dicen que el jefe de la policía secreta envenenó al dictador. Es verdad que él codiciaba la posición de Stalin y que en los últimos años parecía haber comenzado a ser incapaz de esconder su rencor hacia este. Se dice que durante el funeral, mientras muchos de los líderes soviéticos lloraban abiertamente alrededor del féretro, Beria apenas podía esconder su sonrisa. Incluso, acorde a la biografía de Vyacheslav Molotov, antiguo ministro de Asuntos Externos, unos meses después de su muerte le susurró al oído: «Fui yo lo salvé de Stalin». Otros testimonios afirman que Beria seleccionó a los médicos y les dijo qué poner en los informes. Se rumorea que algunos de ellos aparecieron muertos días después. También, según estas mismas fuentes, despidió a todos los guardias del dictador y remodeló su cuarto quitando todos los papeles, los muebles y hasta los platos. Así se encargó por sí solo de dejar el camino libre para el nuevo líder soviético. De haber sido esas sus intenciones, su plan falló estrepitosamente, como ya se ha dicho antes. Su esposa le advirtió, poco antes de que fuera encarcelado, que su posición sin Stalin en el mapa era aún más precaria. Claro está, todas estas supuestas acciones de Beria no están comprobadas. No existen informes oficiales de lo que realmente sucedió esos días en los que el líder de la Unión Soviética agonizó hasta morir. Pero si realmente hubo alguien involucrado en su muerte, es muy difícil conseguir un sospechoso más probable que Lavrenti Beria. Hay una teoría final que discutiremos hoy y curiosamente parece darle algo de razón a la paranoia de Stalin. Según esta, la noche del 28 de febrero, durante la reunión con sus camaradas, el líder soviético fue envenenado. Nuevamente, el culpable parece ser el jefe de la NKVD. Varios escritores le dan sustento a esta acusación. Además del líder de la policía secreta, Beria era el supervisor del laboratorio de veneno soviético, una unidad de investigación y desarrollo encubierta que realizaba experimentos con químicos. Ya sea para hacerse con su posición o para salvar a Rusia de una guerra con los norteamericanos, le habría ordenado a un guardia de Stalin que lo envenene. Incluso se menciona qué sustancia fue la utilizada. Se trata de la warfarina, un anticoagulante inoloro e incoloro que de tomarse en exceso podría causar hemorragias como las que sufrió Stalin en su lecho de muerte. Cabe mencionar que también era utilizado como raticida.
Pero hay algunos factores que le quitan sustento a esta teoría. Uno de ellos es que si bien la pérdida de sangre parece corresponder a una sobredosis de warfarina, el resto del cuadro médico no encaja con los síntomas esperados. No hay menciones de que pueda ser capaz de causar accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Otra razón más importante es la ya mencionada extrema paranoia de Joseph Stalin. Uno de sus mayores temores, sobre todo en sus últimos años, era justamente ser envenenado. Tomaba todos los recaudos posibles para evitar esto, contando incluso con catadores de alimentos que probaban lo que comía y bebía antes que él. Es posible que la noche del 28 de febrero, Beria o el empleado que contrató lograran sortear esas barreras, pero no parece probable que el líder soviético haya bajado la guardia ni un segundo. La versión oficial de la muerte de Stalin sigue declarando que fue una hemorragia cerebral lo que acabó con su vida. Como hemos visto, sin embargo, existen muchas otras teorías que contradicen esto y ofrecen razones más oscuras. La realidad es que todos los que estuvieron presentes en esos días ya han fallecido y se llevaron con ellos su secreto a la tumba. Es muy probable que nunca se sepa con exactitud lo ocurrido. De lo que no quedan dudas es que muchos tenían razones de sobra para querer ver al líder soviético muerto. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿y tú, cómo crees que murió Stalin? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios y suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron un misterio en la historia.